Gracias. Listo, vamos a comenzar. A ver, vamos. Permítame. Bueno, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Soy Obed y yo les voy a hablar un poquito acerca de la hiperinmunoglobulina M autosómica recesiva relacionada a la deficiencia de citidina desaminasa dependiente de activación, ¿de acuerdo? Bueno, primero les traje una pequeña clasificación. Se han clasificado pues en 5 tipos de síndromes de hiper-IgM. El primero es de tipo 1. Pues el primero del síndrome de hiper-IgM está ligado al cromosoma X. Este se caracteriza por presentar mutaciones en el gen CD40LG y pues en él suele darse que las células T presentan una incapacidad para ordenar un cambio de clase a células B. Después está pues el tipo 2. En este pues nos vamos a enfocar, pues ya que es el que nos interesa. Este es de tipo autosómico recesivo, caracterizado por mutaciones en el gen AICDA. En este síndrome las células B no pueden recombinar el material genético para cambiar la producción de las cadenas pesadas. Después se encuentra el tipo 3. Este se caracteriza por presentar mutaciones en el gen CD40 y pues este se caracteriza porque las células B no pueden recibir la señal de las células T para cambiar la clase. Y después está el tipo 4. En él existe un defecto de la recombinación de cambio de clase del gen AICDA, igual que en el 2, pero en este pues no afecta la hipermutación somática. Y por último tenemos el tipo 5. Y pues aquí... Espéranos tantito porque Dígame. casi no te escuchamos. Espéranos. ¿No me escucha mejor? No tanto, espera. Vamos a cerrar las ventanas para poder escucharte mejor, yo te digo. De acuerdo, gracias. Gracias. Gracias, chicos. Muy bien. ¿Desde dónde quiere que repita? Desde el tipo 2. Ok, Adelante. perfecto. Bueno, en el tipo 2 pues es en el que nos vamos a enfocar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque este es el que me pide, ¿verdad? Este se caracteriza por ser autosómico recesivo y pues ¿Puedes, tiene ¿puedes subir tu volumen o algo? ¿No hay algo que puedas hacer tú para que se escuche más? No, doctora. Bueno, Eh, ya no. ¿Tienes audífonos? Sí, de hecho me estoy pegando el micrófono lo más que puedo. Sale, adelante. Bueno, le digo, pues nos vamos a enfocar en el tipo 2, ya que es el que nos interesa. Este pues es autosómico recesivo y se caracteriza por mutaciones en el gen AICDA. En este síndrome pues las células B tienen una incapacidad para recombinar el material genético para cambiar la producción de cadenas pesadas. Después está el tipo 3. Este se caracteriza por mutaciones en el gen CD40. En este pues las células B no pueden recibir las señales de las células T para cambiar de clase. Después tenemos el tipo 4. En este pues existe un defecto en la recombinación, igual pues en el gen AICDA, y pues este se caracteriza porque no afecta la hipermutación somática. Después tenemos el tipo 5 y aquí pues existen mutaciones en el gen UNG. Bueno,
En la mayoría de los casos, ¿qué pasa? Esta enfermedad suele manifestarse pues durante la infancia, aunque su diagnóstico también puede darse después, puede ser un poco tarde muchas veces. Es una alteración pues sumamente rara que se caracteriza por presentar concentraciones normales o elevadas de inmunoglobulina M en el suero y pues puede haber, bueno, más bien, hay una ausencia de inmunoglobulinas G, A y E, lo que da lugar a una profunda susceptibilidad pues a infecciones bacterianas. Los individuos afectados pues manifiestan principalmente pues infecciones de las vías respiratorias altas y bajas, infecciones gastrointestinales, infecciones del sistema nervioso central, artritis e hiperplasia linfoide. ¿De acuerdo? También pues otros pacientes suelen presentar una afectación de tipo autoinmune, llámese anemia hemolítica, trombocitopenia, hepatitis, y pues como le dije, es por la deficiencia que hay de inmunoglobulinas G, A y E. ¿Qué pasa? Bueno, pues en los individuos afectados se manifiestan tres anomalías características de la enfermedad. El primero de ellos es una ausencia de la recombinación de cambio de clase de inmunoglobulina. En segundo lugar, pues la falta de inmunoglobulina con hipermutaciones somáticas. Y por último, pues la hiperplasia de los ganglios linfáticos provocada por la presencia de centros germinales. ¿De acuerdo? Bueno, esta enfermedad se hereda con un patrón de tipo autosómico recesivo. Es decir, pues ambas copias del gen en cada célula deben tener las mutaciones para que se exprese la alteración. Esto pues sería entre ambos padres. Los padres de un individuo con una enfermedad autosómica recesiva tienen una copia del gen mutado, pero pues en general no muestran signos y síntomas de la enfermedad, ya hasta que existe pues la... hasta que tienen al bebé, ¿de acuerdo? Este proceso pues es debido a mutaciones en el gen, como ya les decía, AICDA. Este pues está situado en el brazo corto del cromosoma 12, específicamente pues en el segmento 12p13. Dicho gen pues se encarga de codificar una ARN desaminasa, que es un miembro de la familia citidina desaminasa, ¿de acuerdo? Las mutaciones en el gen AICDA conducen a una deficiencia en la enzima que les acabo de mencionar, la citidina desaminasa. Esta proteína pues se encarga, está implicada en la hipermutación somática, en la conversión de genes y pues en el cambio de clase, ¿de acuerdo? En el cambio de clase pues me refiero a la recombinación de los linfocitos B. Estos pues son necesarios para la diferenciación terminal de las células B para generar una respuesta de anticuerpos eficaz, ¿de acuerdo? De hecho aquí viene hipermutación somática, conversión de genes y la cambio de clase de la recombinación de los linfocitos, ¿de acuerdo? Y pues existen pruebas para determinar estos problemas. La primera pues es una medición de la concentración de inmunoglobulinas en la sangre y pues mediante pruebas genéticas. Y también investigué de ciertos laboratorios que realizan una amplificación completa por PCR de los exones del gen AICDA y pues después una secuenciación. Esto para ver en dónde se encuentra el problema. Y pues también hay tratamiento, aunque no sea tan efectivo como se quisiera. ¿En qué consiste el tratamiento? Pues el primero es en terapia de reposición con inmunoglobulina profiláctica y a veces pues suelen dar trimetoprima y sulfametoxazol. ¿Para qué la trimetroprima y sulfametoxazol? Esto pues con el fin de reducir un poquito el problema de las infecciones bacterianas. Como son susceptibles principalmente a infecciones de tipo bacteriana, pues suele darse eso. Desafortunadamente pues existe cierta resistencia frente a este medicamento. Entonces es uno de los primeros inconvenientes.
También pues es posible el trasplante de células madre hematopoyéticas cuando sea posible. Esto pues se hace principalmente cuando se tienen hermanos, aunque pues no siempre puede darse. También investigué de otro tratamiento, pues se puede dar terapia de reposición con inmunoglobulina, aunque todavía pues no está tan explotado ese campo. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, Obed. Bueno, lo resumió bastante bien, está muy conciso y se comprende todo, ¿no? Y es la misma de que ya hemos venido viendo, la susceptibilidad a infecciones. Y como médicos de primer contacto, pues está la oportunidad de medir inmunoglobulinas, de medir linfocitos, de tomar una radiografía de tórax y obviamente de valorar clínicamente al paciente para ver la susceptibilidad a infecciones. Muy bien, entonces en lo que llega Joaquín, vamos a empezar con la clase de rinitis alérgica. Gracias, maestra. ¿No ibas a estar presencial? Yo entendí que ibas a estar presencial. Sí, nada más que, de hecho, sí, me toca presencial, solo que como le comentaba por inconveniente, pero ya casi voy llegando. Una disculpa. Sí, esperamos a que llegues. Es que está viendo clase en el camino. ¿Pueden ver la presentación en casa? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces hoy nos vamos con rinitis alérgica. Por fin llegamos a las patologías que sí van a ver. No, también las otras las van a ver, ¿eh? No se crean. Entonces, bueno, la rinitis alérgica es de las enfermedades alérgicas más comunes. Tenemos 5, aproximadamente 6, ya sea rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, alergia a medicamentos, alergia a alimentos, urticaria y angioedema y anafilaxia. Estas 7 serían como las más usuales para ver en alergología, pero entre estas 6, la más común es la rinitis alérgica seguida de asma. Y bueno, primero las rinitis, bueno, se abordan como unas rinitis crónicas, lo verán en otorrino, y la rinitis alérgica es una variedad de las rinitis crónicas. Este tipo de rinitis pues tienen un impacto muy importante sobre la salud humana. A lo mejor mucha gente toma estas situaciones como algo banal, dices, bueno, pues si tienes rinitis, pero puedes hacer todo. Y la verdad es que los pacientes que la padecen tienen otra perspectiva y otra forma de vida que verán que les conduce a cambios significativos en su funcionamiento, tanto físico como laboral. Es una causa muy importante de ausentismo laboral y escolar. Disminuye la productividad en los trabajadores. De hecho, sí hay estudios donde han visto que los han hecho trabajadores con rinitis alérgica, trabajadores sin rinitis, y los que tienen rinitis, pues bajan su productividad hasta un 30-40%. Entonces, imagínense que ustedes son los patrones y el trabajador con rinitis les está trabajando un 60-70% de mal, ¿no? Y bueno, el bajo rendimiento escolar, que se ve reflejado de muchas maneras, ya que los niños tienen, por las mismas alteraciones de la rinitis, les dificulta un adecuado sueño, entonces no tienen un rendimiento y el aprendizaje, pues obviamente se ve muy disminuido. Ahora, cuando hay una inflamación nasal crónica, también puede causar que se agraven otros problemas o incluso que se empiecen a desarrollar, como asma, sinusitis y enfermedades del oído medio. No solo es como parte de que se agrave, sino también puede causar que se desarrollen. Ahorita vamos a ver qué probabilidades hay de que si yo tengo asma, digo que si yo tengo rinitis, pueda desarrollar asma, por ejemplo. ¿Qué pasa con
la calidad de vida y el impacto económico. Bueno, como les decía, hay una disminución muy importante del funcionamiento físico en estos pacientes. No tienen la suficiente energía, puesto que no duermen bien, puesto que no respiran bien, no se oxigenan bien. Entonces, la salud mental y el dolor, en comparación con grupos controles, se hacen escalas de calidad de vida y ya ahí cuestionarios, perdón, y ya ahí les preguntan, no, pues tú cómo te sientes en cuanto al funcionamiento físico, del 1 al 5. El 1 es que todo bien, o al revés, el 1 es que muy mal, y el 5 es que todo bien. Entonces se ha visto que todos estos pacientes sí hay una disminución significativa. Significativa, pues me refiero a significativamente estadística, o sea que sí es para tomarse en cuenta. Y como les decía, la pérdida de sueño puede desempeñar un papel clave cuando se determina la calidad de vida, ya que debido a esta cuestión, pues los pacientes van a estar con fatiga diurna. Ustedes sí saben de lo que hablo, ¿verdad? Porque no duermen bien, déficit de concentración y alteraciones en el aprendizaje. Como les decía, estos cuestionarios también han demostrado que puede influir la rinitis crónica en el estado de ánimo y la función cognitiva. Se han realizado estudios antes y después de la estación en que los pacientes presentan la rinitis, porque acuérdense que en muchos casos puede ser una rinitis estacional solamente o una rinitis perenne. La perenne se refiere a que está todo el tiempo, no tiene un episodio que yo diga me da en la primavera o me da en el invierno, no. Todo el año está la rinitis. Entonces, estos pacientes se vio que tienen una reducción significativa en el aprendizaje verbal, su velocidad psicomotora, toma de decisiones, las pruebas de tiempo de reacción, escalas de efectos positivos y, como les decía, en la producción laboral. ¿Qué enfermedades se pueden asociar a las rinitis alérgicas? Pues, como les decía, 40% de los pacientes con rinitis crónica tienen asma y 80% de los pacientes que tienen asma presentan síntomas nasales persistentes. Entonces, son cifras muy, muy elevadas que no podemos dejar de lado, ¿sí? Es estar vigilando, porque acuérdense, ¿se acuerdan de la marcha atópica? Entonces, muchos pacientes que tienen dermatitis atópica van a desarrollar rinitis alérgica, van a desarrollar asma, van a desarrollar alergia a medicamentos o alimentos, ¿vale? Entonces, se ha visto que la rinitis es un factor de riesgo independiente para desarrollar asma. ¿Y qué otras? Bueno, pacientes con rinitis alérgica van a tener en un 30% van a tener sinusitis aguda, hasta un 67% sinusitis crónica unilateral y hasta un 80% sinusitis crónica bilateral. De hecho, casi siempre el diagnóstico lo van a ver como rinosinusitis alérgica o rinoconjuntivitis alérgica por la asociación de estas cosas. Y se ha visto que es muy probable que la alergia nasal vaya a precipitar la sinusitis, ya que se ocluyen los orificios de drenaje con tanta inflamación de la mucosa. Esto altera el drenaje sinusal y pues provoca un cambio en las condiciones anaerobias, y viene una proliferación bacteriana. Les decía, los niños y adultos con rinitis crónica suelen tener el sueño de escasa calidad y tienen dificultad para dormirse porque te acuestas y empiezas a sentir que se te tapa la nariz. ¿Dónde está alguien que sospecha que tiene rinitis? ¿Está por aquí? Porque ahorita llamamos. Sí, allá. ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, muy bien, Carla. Cuando te acuestas, empiezas a sentir que se obstruye tu nariz, que ya no puedes respirar bien, que estás mormada, como le conocemos. Ahorita ya no, pero como hace una semana. Ajá. Empezaba a sentir esto. ¿Estabas despertando frecuentemente en la noche o no te pasaba eso? Ajá. En el día estabas cansada a pesar de que a lo mejor el sábado sí dormiste bien. ¿El domingo seguías cansada?
Híjole, esto va a ser más difícil porque esto de las apneas o hipopneas necesitaríamos que alguien que durmiera contigo nos dijera si te quedas de repente rato sin respirar. ¿No te ha dicho tus papás o algo así? Luego, ya nada más por mera curiosidad, les pides que te chequen un ratito cuando te duermas y que te digan si te quedas sin respirar en ratos. ¿Sí? Por favor. Bueno, entonces, en los niños puede causar una respiración bucal crónica, bueno, también en los adultos, pero en los niños el asunto es que como todavía no tienen desarrollados los huesos faciales, entonces empiezan a presentar diferentes alteraciones como una maloclusión dental y alteraciones en la anatomía palatina. Van a ver ustedes, bueno, en otorrino se los van a decir, es una cara muy, muy característica de niños que tienen la rinitis muy, muy pronunciada. A lo mejor puede sonar un poco ofensivo, pero no es el afán de ofender, sino que es para que lo reconozcamos. Dicen que tienen como cara de bobo, porque precisamente están sus huesos faciales mal desarrollados, entonces tienen diferentes datos que ustedes los van a investigar cuando vean las manifestaciones clínicas. Y bueno, la clasificación, miren, es lo que yo les decía, hay una clasificación de la rinitis crónica, no todas van a ser rinitis alérgica y ustedes deben estar al pendiente de esto, de ver si está relacionada con el trabajo, de ver si es idiopática, que no se encuentra en la causa, de ver si está asociada a medicamentos, si se induce cuando el paciente hace ejercicio, cuando la rinitis gustatoria, a nadie le pasa que empieza a comer y luego empieza con secreción nasal. Sí, bueno, eso es una rinitis gustatoria, no necesariamente una rinitis alérgica. De hecho, bueno, es hasta cierto punto normal que cuando comemos cosas picantes o calientes empieces con secreción nasal, pero si te pasa aún con las cosas no picantes y calientes, pues es una rinitis gustatoria. Hay que diferenciar si es una rinitis atrófica, si es una rinitis hormonal relacionada a la edad, etcétera. Pero bueno, esa es la clasificación general de las rinitis crónicas, pero cuando tenemos ya hablando específicamente de rinitis alérgica, que es lo que yo les voy a pedir en el examen, viene el caso clínico y de ahí yo les voy a decir diagnóstico, pero diagnóstico completo. Yo quiero que me digan que si es una rinitis alérgica intermitente o si es persistente, si es leve o si es moderada a severa. Esta es la clasificación. Primero tenemos que saber si es intermitente o si es persistente. La intermitente se refiere a menos de 4 días en una semana o menos de 4 semanas de duración. Y la persistente se refiere a tener los síntomas más de 4 días de la semana y más de 4 semanas. ¿Cuánto duraron tus síntomas, Carla? No más creo. O sea, me llegó una como unos 3 días, creo. Pero ¿cuántos días o sea, ¿cuándo empezaste con la rinitis? Estamos interrogando a Carla. ¿Cuándo empezaste con los síntomas? Perdón, ¿todavía no tienes diagnóstico? O sea, que ya lo empezaba a notar más seguido a partir de como este año. A partir de enero. Entonces llevamos 2 meses y medio, duraste, porque ya no los tienes, ¿verdad? ¿Podemos decir que 2 meses y medio o 2 meses? Creo que 2 meses. 2 meses con síntomas. ¿Y cuántos días a la semana? ¿Todos los días de la semana tuviste los síntomas o días sí, días no? Así eran como días y días, ¿no? O sea, había días que sí, o sea, no me molestaba, pero hay otros días que de repente sí como que era todo el día. Dice que había días que no sentía ninguna molestia y días que todo el día duraba con los síntomas. Y si hicieras un recuento, háganme cuenta que están hablando con el paciente, ¿eh? Así lo van a tener que interrogar porque está difícil y aparte no se va a acordar bien. Si hicieras un recuento de una semana, ¿cuántos días estabas con síntomas? En promedio, pues debió haber semanas que tenías 5 días, semanas que tenías 2 días, pero ¿cuántos en promedio, cuántos días tenías los síntomas? Entonces la rinitis de Carla dice que tiene 4 días en promedio de síntomas. La vamos a clasificar como una rinitis, hasta ahorita vamos viendo si es alérgica, intermitente
Pues sería, yo creo que leve. Si no te pasó. ¿Tú qué nos dices, Carla? Leve, es decir, tenías un sueño normal, no, se despertaba varias veces por la noche, acuérdense. ¿Había problema con tus actividades diarias que te limitara la rinitis? A lo mejor al estar... tenías que estarte levantando a estar limpiando, ¿no? Luego ya estornudaste, luego ya te picó el ojo. Ok, sí intervenía con tus actividades de la vida diaria. ¿Haces algún deporte? En este momento no, muy bien. Así los pacientes igualitos que Carla, ustedes los verán. No tuvo actividad normal en la escuela, como ya vimos. Y entonces aquí sí hubo sueño anormal, daño o afectación en sus actividades de la vida diaria. Estabas aflojerado, pues es que aquí es muy difícil de medir, porque claro que van a estar aflojerados porque no duermen bien, están cansados, trabajan mucho. Pero bueno, sería una rinitis intermitente moderada. Diríamos que sería severa, a lo mejor sí dice, es que no, duré una semana sin poder venir a clases o sin poder tomar clases por mis síntomas. Ahí sería una grave o severa, ¿sale? Entonces, eso es muy importante, la clasificación. Se la aprenden para que en el examen me pongan bien, porque si no está completo, no van a tener la pregunta bien. Y bueno, vamos a la fisiopatología de esta enfermedad. Primero tenemos que va a haber una sensibilización de la mucosa en una exposición inicial. Es decir, a lo mejor, Carla, en la primavera del 2021 tuvo la exposición a cierto agente alérgico, antígeno alérgico, es decir, a lo mejor, no sé, fue a un día de campo y ahí había el polen de ciertas plantas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, empezaron a haber múltiples interacciones en las células de la respuesta inmune, las células linfoides innatas, las células presentadoras de antígeno, los linfocitos TH2, CD4 y los linfocitos B. Pero ahí se quedó todo. Bueno, sí se dio la producción de anticuerpos específicos y se quedaron pegados ahí listos sobre los mastocitos y los basófilos. Esto es lo que pasa en una primera exposición, pero no tienes ningún síntoma. Ahí tu cuerpo se está preparando para en una segunda, él ya detectó como extraño a ese antígeno, ya sea el polen de las gramíneas, ya sea, no sé, hay miles de árboles o miles de plantas que pudieron ser las causantes, o a lo mejor en su casa, el moho, el polvo de los ácaros, la mascota, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Después hay una exposición posterior, a lo mejor en enero, otra vez empieza a florecer esa planta o empieza a polinizar. Total que el mismo alérgeno vuelve a estar cerca de Carla. ¿Y qué pasa aquí? Ahora sí, se unen estas inmunoglobulinas a los mastocitos y empieza la consiguiente degranulación de los mismos con la liberación de todas las sustancias proinflamatorias y los mediadores, histamina. ¿Cuáles eran las específicas de los mastocitos? ¿Recuerdan? Los mediadores inflamatorios específicos de los mastocitos. Triptasa y Racimasa. Exactamente. Entonces empiezan a liberar todo esto, leucotrienos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues vienen toda la manifestación, el desarrollo de los síntomas como los estornudos, la comezón, la rinorrea. Hay un aumento, a la par va a haber un aumento de las moléculas de adhesión en el endotelio y van a hacer que migren diferentes células al sitio de la reacción alérgica. Y aquí viene el infiltrado inflamatorio de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y bueno, con el consiguiente
afectación en la mucosa. Entonces aquí tenemos otro esquema donde vemos cómo está la exposición. Déjame se lo señalo con este para los de casa. Vemos cómo está aquí nuestra célula presentadora de antígeno con la exposición precisamente al alergeno, que es el responsable de la respuesta alérgica. ¿Cómo viene? Se une, se lo presenta al linfocito T. El linfocito T hace una polarización hacia una respuesta TH2 por medio de sus receptores de quimiosinas, hace una polarización a una respuesta TH2 con la consecuente producción de interleucinas, la IL-4, la IL-5. Aquí nos faltó que nos pusieran la IL-13. Son, acuérdense, las células de las interleucinas de la respuesta TH2, interleucina 4, 5 y 13. Después hace que estas interleucinas nos ayuden a activar al linfocito B con la producción de anticuerpos de inmunoglobulinas IgE. ¿Y qué pasa ante una segunda exposición? Estas, se van a quedar ahí en el mastocito basófilos y ante una segunda exposición viene la respuesta alérgica. Por otro lado, por medio de la interleucina 5 se va a estimular la degranulación de los eosinófilos, igual con la consiguiente respuesta alérgica que podemos tener. Acuérdense que hay diferentes mediadores inflamatorios que van a ser los responsables de todos los síntomas en la rinitis alérgica. Entonces, con esto hablamos ya de la fisiopatología. Recuerden que dijimos que iba a haber un cambio a partir de rinitis alérgica en la forma que vamos a trabajar. Ahorita vamos a formar equipos. Los que vinieron hoy, ¿van a venir todos los días o no? Porque ya veo que permiten el 50%. Ok, perdón. ¿Esta semana van a estar los que somos hoy? Sí. Ok. Vamos a formar equipos aquí y vamos a formar equipos en casa. Déjenme ver, aquí, ¿cuántas personas sabemos? ¿Faltan 2? O sea, habemos 21 ahorita y faltan 2. ¿Correcto? Ok. Bueno, entonces vamos a formar equipos de 4 personas. ¿Cuántos tenemos aquí? De 5 personas, perdón. De 5. Si vamos a hacer 22, vamos a hacer 22 en teoría, ¿verdad? 23 en teoría. Vamos a formar 5 por 3, 15. Vamos a formar... ¿Dónde? Exactamente. 10, 22. Nos falta 1. 3 de 6 y 1 de 5. Yo creo que sí. 3 de 6 y 1 de 5. ¿Eh? El equipo de 5. Ok, ya está apartado el de 5. Los otros equipos son de 6. Sale 2 equipos de 6 con los que quedan. Y en casa van a formar equipos. ¿En casa cuántos quedamos entonces? Somos 23. No, somos 40. Sí, son 46. Es que siempre me sale aquí 47, pero es conmigo. Bueno, en casa lo mismo. Los de casa, ¿nos escuchan los de casa? Espérenme un poquito, chicos. Si quiere así con esos, maestra. Ya, no, con esos. ¿Cuál con esos? Ni que nada. A ver, espérenme un poquito. Ahorita se ponen de acuerdo los de equipo. Los de casa, igual. 2 equipos de 6 y un equipo de 5. Entonces, fíjense bien. Los de casa, ¿no salen los cuentos? 3, perdón, 3 de 6, sí, perdón. 3 de 6 y 1 de 5. Los de casa nos van a hablar del tratamiento de rinitis alérgica y los de aula nos van a hablar del diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer primero
una investigación aquí en aula y todo esto, se van a reunir por equipos. Obviamente ya tienen que haber revisado algo en casa, algo sencillo, pero aquí van a acabar de revisar la lectura, a lo mejor manifestaciones clínicas de rinitis alérgica. En su libro vamos a elegir, acuérdense, el Middleton. Aquí tienen opción de elegir ya sea el PDF, que está muy cortito, o el normal. Ya ustedes deciden, el largote. Ahora, en casa lo mismo, van a ir a la sección de tratamiento de rinitis alérgica, la van a leer, ya que la hayan leído, ustedes deciden si la van a leer individual o la van a leer por equipo, pero la van a leer aquí. Ya que la hayan leído, se van a, en el equipo que ya formaron, van a sacar discusión sobre el tema. Ah, sí, pues dice que estos y estos, y el otro va a decir, pero se te olvidó que también esto y esto, y el otro va a decir, pero también podría ser tal o cual cosa. Es diagnóstico y diagnóstico diferencial, los de diagnóstico. Y los de tratamiento van a decir lo mismo. Ok, hay diferentes formas de tratar, puedes usar desde antihistamínicos, puedes usar esteroides inhalados, y el otro va a decir, sí, pero vas a usar los esteroides cuando sean unos síntomas ya más de moderados a severos, por ejemplo. O el otro va a decir, no, aquí dice que tú puedes iniciar esteroide inhalado desde los síntomas leves intermitentes. Entonces van a hacer esa discusión. Ya que hagan la discusión, van ahora sí a elaborar el producto de su equipo. El producto del equipo para este caso de rinitis alérgica es un cartel científico como el parecido al que hicieron de las inmunoglobulinas. Hagan de cuenta que se lo van a estar igual presentando en un congreso médico y van a decir, bueno, los síntomas de la rinitis alérgica son este y este. Las pruebas de diagnóstico para la rinitis alérgica son este y este. A lo mejor, como es presentación modo cartel, pueden hacer 2 carteles o dos carteles para que les tengan más opción de tener, de poner las cosas. Igual en tratamiento van a hacer, rinitis alérgica, tratamiento, fase 1, fase 2, fase 3, o síntomas leves, síntomas severos, síntomas moderados, síntomas intermitentes, síntomas persistentes, tal tratamiento. Eso es en lo que va a consistir la actividad. Y si se fijan, ustedes solos van a completar el conocimiento de la rinitis alérgica. Si yo hago bien mi trabajo, si los de aula hacen bien su trabajo, van a poder transmitirles bien a los de casa sobre el diagnóstico. Y si los de casa hacen bien su trabajo, van a poder transmitirle bien a los de aula el tratamiento de rinitis alérgica. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Mande? Esta semana acabamos, sí, el miércoles acabamos. Y vamos a agarrar así una semana por cada tema, pero vamos a trabajar más en aula, o sea, yo quisiera que no se llevaran nada para casa. Mañana ya nadie se va a parar aquí a exponer, vamos a llegar directo, vamos a hacer la lectura, la discusión y vamos a empezar el cartel, y el miércoles terminamos el cartel y lo exponemos. Y lo mismo, la próxima semana nos toca asma, igual, doy yo las primeras consideraciones, generalidades, y luego hacemos un trabajo similar. Ya nada más van a cambiar los equipos porque la otra semana viene la otra parte, ¿verdad? Entonces, si quieren ya quedarse, como ya estamos 50-50, si quieren ustedes quedarse ya con estos equipos, o si quieren ir cambiando, ya ustedes lo ven. ¿Qué más dudas? ¿Nada? Ok. Bueno, Joaquín, ¿dónde andas? A ver. O compártenos tu pantalla, perdón. ¿Dónde? Sí, perdón. Ok. ¿Sobre el micrófono se escuchará o agarro el teléfono y me lo pongo? El del teléfono. Yo aquí pongo silencio. Bueno, vamos con Joaquín con el hiper-IgM autosómico recesivo. ¿Manda?
No, con eso está bien. Sí, sí se escucha bien. Ok, listo. Bueno, pues buenos días. Mi equipo que está en línea, Oliver, y yo les vamos a presentar lo que sería el síndrome de hiper-IgM. Es el mismo que presentaron hace ratito. Sin embargo, en este caso es autosómico recesivo y es ligado al cromosoma X. Como ya les comenté, somos yo, Joaquín, ya me conocen, y Oliver. Sí. Bueno, pues primero empezamos por lo que es. Básicamente es el mismo síndrome, como ya les comenté. En estos pacientes lo que tenemos es que tienen una incapacidad para cambiar del isotipo de lo que sería de IgM a lo que sería IgA, IgG o IgE. Por lo tanto, lo que encontramos en nuestros pacientes es una disminución en esos isotipos en sangre, pero encontramos que la IgM ya sea o se encuentra en rangos normales o bien se encuentra en rangos elevados. Bueno, como ya sabemos, estos diferentes tipos de isotipos en cada anticuerpo pues tienen unas características diferentes, tanto en su estructura como en su capacidad para generar lo que sería inmunidad a cada persona. También recordando un poco, pues cada linfocito B, o una vez que es célula plasmática, tiene la capacidad propia para lo que sería el cambio de isotipo de IgM a los diferentes tipos. Sin embargo, esto lo hace con la ayuda del linfocito T, mediante una comunicación entre ellos. Por lo tanto, podemos definir a manera muy generalizada que en esta enfermedad lo que pasa es un defecto entre esta interacción entre el linfocito T y el linfocito B. Como aquí les muestro, pues tenemos una proteína en el linfocito T que se conoce como ligando CD40 o CD40L, que interactúa con el linfocito B o la célula plasmática con la proteína que es CD40. Se da la interacción y el linfocito T le ordena o le da mediante factores de una vía de señalización, perdón, para que pueda cambiar de isotipo de IgM a los diferentes tipos. En este caso, que es ligando al cromosoma X, la inmunidad, pues tenemos que ocurre un defecto, como también comentaba muy general mi compañero Obed. Tenemos que hay o bien una disminución en lo que se hace de 40L en el linfocito T, una disminución, una alteración, o bien no se encuentra nulo. Este CD40L en el linfocito T está dado o se expresa gracias a un gen que se encuentra en el cromosoma X. Por lo tanto, podemos decir que esta deficiencia es es de tipo 1 y pues se encuentra ligada al cromosoma X y es autosómica recesiva. Perdón. En este caso, el CD40L es muy importante no solamente para la función del cambio de isotipo en el linfocito B, sino que también cuenta con otras funciones además de esta. Por lo tanto, en pacientes que tienen esta afección, tienen una disminución en lo que sería la respuesta de tipo humoral por parte de los linfocitos B, pero también una disminución en lo que sería la respuesta celular por parte del propio linfocito T. ¿Sí? Como yo les comentaba a mi compañero, ¿le puedes cambiar por favor? Sí, no solamente se puede dar por lo que sería el ligando CD40L, sino que también se puede dar por otras moléculas de señalización, que sería el AID y el UNG. Estas proteínas o estas moléculas de la vía de señalización sí son específicas solamente para el cambio de isotipo, no como el CD40L que tiene otras funciones del linfocito T. Por lo tanto, si la afección se encuentra en estas dos, en este caso tenemos solamente lo que sería una disminución en la respuesta celular humoral y no una respuesta en la respuesta celular. Por lo tanto, tenemos que los pacientes que tienen la afección del CD40L muestran un mayor riesgo de infecciones de vías respiratorias superiores, inferiores, y también tienen una mayor predisposición al cáncer, por lo que se ha estudiado, a diferentes tipos de cáncer. Sin embargo, en esos pacientes que se encuentran nada más la afección en AID y UNG, sí son mayormente predisponentes de todo tipo de infecciones, sin embargo, una menor cantidad, como quien diría, que los que tienen afección en CD40L.
por fin. En cuanto a la presentación clínica, pues como ya lo comenté muchas veces y también lo comentó mi compañero, el principal problema que se manifiesta de los primeros 2 años de vida es que estos pacientes pues, muestran una mayor susceptibilidad a lo que sea todo tipo de infecciones, mayormente de vías respiratorias superiores, inferiores y pues principalmente por lo que sean patógenos como las bacterias, aunque también virus. Se ha encontrado que aproximadamente la mitad de los pacientes con síndrome de hiper-IgM autosómico recesivo muestran lo que sería neutropenia. No se ha encontrado o se sigue investigando el hecho de por qué o cuál es específicamente la causa de por qué disminuyen las células granulocíticos. Se supone que la afección es para las células B en cuanto a los anticuerpos. Sin embargo, pues se encuentra 50% de los pacientes y también se ha demostrado que, bueno, tiene una respuesta eficaz a lo que sea el tratamiento con factor estimulante de colonias de tipo G. ¿Qué es por aquí? Otra cosa que se puede observar en esos pacientes, pues también son trastornos autoinmunes, ya sea, por ejemplo, lo que sea como artritis crónica, entre ellas la que más se manifiesta. Como les comenté también, el riesgo de cáncer es muy elevado, incluso se ha denominado, se ha visto que el más común es un carcinoma de tipo hipofisiario. Y pues por último, algo que podemos ver muy común en los pacientes, pues es el agrandamiento de los ganglios linfáticos y el vaso, perdón. Para el diagnóstico de esos pacientes, pues se debe considerar en todo paciente, bueno, la verdad es que el diagnóstico es muy fácil, son simplemente siguiendo la fisiopatología, se puede considerar en cualquier, ¿cómo se llama? Persona recién nacida hasta los 2 primeros años que sufre de infecciones recurrentes, que además en los laboratorios, pues como ya les comenté, podemos tener una disminución en lo que sería IgA, IgE o IgG, pero que los valores de IgM o se encuentren normales o se encuentren elevados. Eso sería simplemente para poder llegar al diagnóstico. Y en este caso se realizan pruebas a nivel del ADN en estudios de laboratorio. Esto para ver porque, por ejemplo, puede llegar el caso en el que los pacientes no expresen CD40L, sin embargo se pueda ver que el gen del cromosoma X que lo expresa esté funcionando de manera correcta. En estos pacientes se dice que no muestran síndrome de IgM y tenemos que buscar otras alteraciones. Y ya lo demás lo va a explicar mi compañero, Oliver. Bueno, ahorita hablaremos un poco más acerca de la herencia de los síndromes hiper-IgM, como estaba mencionando mi compañero Joaquín. Tenemos que la hiper-IgM ligada al cromosoma X y una enfermedad también autosómica ligada al cromosoma X que se conoce como NEMO, que también presenta inmunodeficiencias, se heredan como trastornos recesivos ligados al cromosoma X. Tiempo. ¿Puedes volver a empezar? Es que teníamos el micrófono apagado. Sí, no se preocupe. Bueno, como les decía, hablaremos un poquito más acerca de la herencia de los síndromes de hiper-IgM. Como mencionó mi compañero Joaquín, la hiper-IgM generalmente se encuentra ligada al cromosoma X. Esta, al igual que otra enfermedad que se conoce como NEMO, que también presenta inmunodeficiencia, y estos se heredan como trastornos recesivos que son, como mencioné, ligados al cromosoma X. Por lo tanto, este tipo de trastornos afecta únicamente a hombres. Por otro lado, tenemos que las formas autosómicas recesivas de hiper-IgM no ligadas al cromosoma X requieren que el gen en ambos cromosomas se vea afectado. Por lo tanto, estas llegan a presentarse con una menor frecuencia que las ligadas al cromosoma X. La probabilidad de tener una forma autosómica recesiva de este padecimiento aumenta si ambos padres están relacionados antes del matrimonio. Es decir, por ejemplo, si hay matrimonios entre hermanos, primos o otro miembro de la familia. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque si se conoce la mutación en el gen afectado en una familia determinada, nos es posible a nosotros realizar un diagnóstico prenatal o realizar pruebas a los miembros de la familia para ver si son portadores de dicha mutación. Esto es importante también porque una vez conocida que se presente esa mutación, es importante realizar un tratamiento antes de que se lleguen a presentar infecciones graves a largo plazo. ¿Le das a la siguiente, por favor?
Ahora, con respecto al tratamiento de los síndromes de hiper-IgM, tenemos que todos los pacientes con este síndrome van a presentar una deficiencia grave de IgG, la cual generalmente se trata con un reemplazo de inmunoglobulina. La inmunoglobulina que se reemplaza es la faltante, la IgG, y esto a menudo causa como consecuencia una reducción o normalización de los niveles de IgM altos en suero. Y esto tiene hasta cierto punto un poco de lógica porque la IgM, bueno, el cuerpo trata de compensar la falta de IgG aumentando los niveles de IgM. Una vez que la IgG entra, por así decirlo, en valores normales, la IgM también llega a normalizarse. También tenemos que los pacientes con deficiencia de hiper-IgM, bueno, con hiper-IgM ligada al cromosoma X o CD40, también tienen una marcada susceptibilidad a infecciones como lo podría ser la neumonía por neumocitis Kirovecchi, antes conocida como neumocitis carini. En estos pacientes se debe iniciar un tratamiento profiláctico con trimetoprim sulfametaxol, que es un tipo de antibiótico, tan pronto como se haga el diagnóstico de este padecimiento. También, como mencionó mi compañero Joaquín, tenemos que la neutropenia suele ser presente en este tipo de pacientes, la cual generalmente mejora con el reemplazo de IgG. En el caso de que no mejore, también como mencionó mi compañero Joaquín, se considera el uso de terapia con factor estimulante de colonias de granulocitos. Esto se da principalmente si el paciente presenta infecciones relacionadas con la neutropenia. Esto se caracteriza por presencia de llagas en la boca o enfermedades como la candidiosis, que es una muy característica en pacientes neutropénicos. También tenemos que los pacientes con hiper-IgM ligado al cromosoma X no deben de recibir vacunas de virus vivos, ya que existe una posibilidad remota de que las cepas vacunadas de los virus puedan reactivarse y causar la enfermedad. También tenemos que en estos pacientes, también como mencionaron mis compañeros Joaquín y Obed, pueden tener afección en los linfocitos T, además del cambio de isotipo de los anticuerpos, que generalmente es como la manifestación principal. El tratamiento en estos pacientes con déficit en los linfocitos T no únicamente se da con reemplazo de inmunoglobulina, ya que no cubre totalmente. En esos pacientes, el trasplante de células madres se ha visto que ha tenido cierto éxito en la mejoría de los pacientes. También tenemos que, por otro lado, en estos pacientes, cuando presentan la forma con mutaciones en AID o UNG, solo tienen defectos en la producción de anticuerpos. Por lo tanto, la función de las células T es normal y no se requiere un trasplante de células madre. Y ya para finalizar, hablaremos de cuál es la expectativa para los pacientes con este síndrome de hiper-IgM. Oliver, ¿estás ahí? ¿Sí me escuchó? Sí. Para finalizar, tenemos que hablaremos de las expectativas para los pacientes con este síndrome y tenemos que mencionar que existe una amplia gama de variedad entre la gravedad de este padecimiento, pero aquí nos centraremos en dos principales. En primer lugar, aquellos con defectos que involucran principalmente el cambio de clase de anticuerpos se pueden tratar, como mencioné previamente, con el reemplazo de inmunoglobulina, y estos pacientes suelen vivir una vida larga y productiva sin afecciones graves. Por otro lado, para aquellos pacientes que, aparte de la afección de inmunoglobulina, presentan afección en las células T, sí suelen tener afecciones más significativas que pueden incluir infecciones más peligrosas, desarrollos de trastornos inmunes y, como mencionó mi compañero Joaquín, también neoplasias o en propiamente dicho cáncer. En este tipo de pacientes, como se mencionó, se ha visto que el trasplante de células madres hematopoyéticas se ha visto como una terapia alentadora. Sin embargo, aún están en fases muy preliminares y no se tienen resultados a largo plazo. Y pues eso sería todo de nuestra parte, doctora. Gracias. Gracias, Oliver. Listo, ya estamos sobre el tiempo, entonces mañana nos vemos. Los que vayan llegando primero organizan bancas para equipos, ¿vale? Gracias, en casa.